Gracias, Henry. Y bueno, como siempre, primero quiero agradecer a vos, Henry, a Alfonso, por este espacio, ¿no? Por darme la oportunidad una vez más. Y bueno, una vez más ya felicitarlos, queda corto, ¿no? El hacerlo, siempre una más. Y bueno, lo único que queda ahora es aportar nuestro grano de arena para llegar a esta meta de 500 charlas que cada vez estamos más cerca y no tengo duda que vamos a lograrlo. Y bueno, hoy vuelvo aquí con ustedes para retomar un tema del que ya he hablado, que es el tema de la campaña de la victoria, pero en su momento cuando di las dos charlas originales sobre la campaña aliada y la alemana, lo hice sobre, bueno, una visión global de la misma, ¿no? Sobre su impacto en todo el mundo, y lo que no me permitió tal vez ahondar en algunos países, en algunas regiones. Por eso, la idea ahora es hacer foco en la campaña de la victoria, pero solo en los países de América. Así que, bueno, vamos a ir viendo mucho más en detalle eso y, como siempre, bueno, podrán hacer sus preguntas al final. Así que, comencemos. Y un poco el enfoque que decidí fue separar como en tres grupos los países. Porque por un lado tenemos la América colonial, ¿no? Todas las colonias británicas, francesas y holandesas que hay en este continente, donde, bueno, la situación fue diferente respecto de los otros países porque ellos declararon la guerra y participaron mucho antes que el resto de los países en apoyo a su respectiva corona, ¿no? Entonces, tenemos que esos países tuvieron una participación mucho más temprana en la guerra y en la campaña de la victoria que el resto de los países iberoamericanos. Entonces, bueno, vamos a separar por un lado esos países. Luego hago un caso especial de Estados Unidos, porque también es un caso bisagra en lo que fue la campaña de la victoria en toda América, ya que digamos, muchísimos países, bueno, la mayoría, declararon la guerra y se involucraron con esta campaña luego del ataque a Pearl Harbor. Pero vamos a ver que Estados Unidos también ya participaba de la campaña aún antes. Así que por eso le dedicamos un capítulo aparte. Y por último tenemos los países iberoamericanos, ¿no? Todos los hispanos parlantes y Brasil, donde vamos a ver que, como dije recién, están atados a lo sucedido en Estados Unidos, aunque la declaración de guerra y el involucramiento de cada uno se sucedió en distintos años. La mitad de los países aproximadamente en el 41, poco después de Pearl Harbor, y luego otros en los sucesivos años, 43, hasta algunos países que fueron poco antes del fin de la guerra. Y vamos a ver, bueno, algunos aspectos que afectaron el involucramiento de esos países, tanto en la guerra como en la campaña de la victoria. Así que bueno, eso va a ser el hilo conductor de hoy y los capítulos que vamos a ver. Y para empezar, hago simplemente una breve referencia nuevamente a lo que ya había hablado en la charla anterior sobre, bueno, el origen de la campaña, ¿no? Aliada, antes de saltar de lleno, solo a manera de refrescar, ¿no? la memoria. Y habíamos visto que, bueno, a comienzos de enero de 1941, un periodista de la BBC había propuesto a sus oyentes en las zonas ocupadas por Alemania el uso de la letra B como símbolo de la unión y resistencia, para que, bueno, transmitir de alguna manera esa esperanza y esa fe en la resistencia y en que la liberación iba a llegar a esa gente que estaba sometida por Alemania. ¿Y por qué se usó la B? Porque, bueno, precisamente la letra B era la inicial de Victory, de Victoire, de Bright en varios, en inglés, francés, flamenco y en otros idiomas. Entonces, para de alguna manera unificar todo ese universo de personas en zonas ocupadas, fue que se utilizó la B. Y al poco tiempo de que sucedió esta transmisión, se empezaron a ver letras B pintadas en las paredes y en todos lados en las ciudades de los países ocupados. Y el empujón final de esta campaña lo dio Churchill el 18 de julio del 41, cuando
públicamente declaró que la señal de la B era el símbolo inquebrantable de los pueblos de los territorios ocupados, haciendo su histórica imagen, ¿no?, de la B con los dedos, que aún hoy se conoce y se sigue usando. Entonces, bueno, esto como una breve introducción y refresco de memoria de lo que había sido el inicio de la campaña. Después, lo que sucedió, que una vez que la campaña se comenzó, inicialmente no estaba aún en el sistema postal. Escucho un ruido. Ah. Inicialmente no estaba en el sistema postal, sino que se usaba por la radio, en las paredes y todo. Pero prontamente, a mediados de mayo de 1941, la Royal Air Force empezó a adueñarse de este símbolo de la B de la Victoria y a usarlo en panfletos que arrojaban desde los aviones sobre el campo enemigo y las ciudades enemigas para, de alguna manera, bueno, desmoralizar, ¿no?, generar este efecto de propaganda, y también un poco eso hacia los enemigos y también para la gente de las zonas ocupadas, de llevarles la esperanza. Ya que teníamos un ejemplo en estos panfletos, que hay imagen de los dos lados, donde en uno de sus lados, disculpen, en uno de sus lados muestra el origen de la B, cuenta lo que mencionaba antes, del origen de la B como inicial de Victory, Victoire, etc. Y el otro lado muestra cuáles son los planes de avance aliado en los sucesivos años para liberar a Europa. Entonces, bueno, esto se arrojaba sobre las zonas ocupadas, sobre el frente de batalla, para digamos, darle esperanza a la gente de los países ocupados y desmoralizar a los alemanes. Y esto, bueno, se usó hasta julio del 1941. Y ahora sí, pasemos, bueno, al tema que nos trae hoy, que es el aspecto de la victoria en América. Y como mencioné al principio, vamos a comenzar con la América colonial, ¿no? Y en particular ahora con las colonias británicas y algunos miembros del Commonwealth, porque por ejemplo en esta época Canadá ya no era colonia en sí, pero sí era un miembro del Commonwealth. Y bueno, como antecedente, ya sabemos que el 3 de septiembre del 39, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania, luego de la invasión a Polonia, y lógicamente todo su universo de colonias y miembros del Commonwealth, en apoyo a la corona británica, acompañan dicha decisión y también declaran la guerra el mismo día o en los días siguientes. Y lo que sucede, como mencionaba al principio, es que, bueno, al estar estos países ya en guerra, al momento del comienzo de la campaña de la victoria, su participación fue bien temprana, y puede verse material postal entre julio y diciembre del 41 mayormente, ya con menos frecuencia en el 42, y posterior al año 42, 43 en adelante ya es más raro. Se encuentra, pero hay mucha menor cantidad que en los primeros años. Y bueno, comencemos de arriba hacia abajo. Tenemos Canadá primero, que declaró la guerra el 10 de septiembre del 39, poco después de Gran Bretaña. Y bueno, tuvo una amplia participación en la guerra en todos los frentes y continentes. No voy a entrar en detalle eso porque no es el tema de hoy. Pero también tuvo una temprana participación en la campaña de la victoria. Como ya venía participando en la guerra y vio nacer la campaña, se sumaron muy tempranamente. Y por ejemplo, aquí tenemos una pieza enviada de Vancouver a Dartmouth, en Nueva Escocia, en Canadá, con una viñeta de la victoria con la B y el código Morse de la victoria, y el bulldog, que era ese símbolo de la tenacidad británica, y con el que, bueno, muchos también asociaban a Churchill, ¿no? Así que, bueno, aquí tenemos un uso bastante temprano, disculpen por esto, un uso bastante temprano de la campaña de la victoria en Canadá, que ya venía participando en la guerra. Y en Canadá sucedió, digamos, lo que sucedió en otros pocos países como Estados Unidos, Sudáfrica, que hubo un número muy grande de viñetas emitidas con referencia a la victoria, con la típica B o el código Morse, que se ve mucho, los tres puntos y la raya que representan la B en el código Morse.
Pero además también Canadá tuvo, por ejemplo, este matasellos con la B y el Morse también en recuadro, que se usó muchísimo durante toda la guerra, desde el 41 hasta el fin de la guerra, se ve mucho esta marca, y que, bueno, representa precisamente, ¿no?, el código Morse de la victoria. Así que tenemos una pieza justo enviada sin franqueo en diciembre del 41 de Saskatoon a Battleford, y bueno, multada por 6 centavos que pagaron en destino, con matasellado con esta marca con la B y el Morse. Y aquí a la derecha tenemos, también hubo casos de impresiones privadas de sobres, con también referencias a la victoria, con solo la B, el Morse, en ocasiones incluían partitura de las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que como hemos visto en otra charla, coinciden exactamente con el Morse de la B. Entonces, bueno, hay sobres y viñetas que incluyen también la partitura con esas notas. Y acá tenemos, bueno, un sobre privado de esto, de Regina a Montreal, en marzo del 42, con la B de la victoria ya preimpresa en el sobre. Aquí tenemos otro ejemplo, con el mismo matasellos de la B con el Morse, enviado de London, en Canadá, hacia Inglaterra, hacia, bueno, un soldado canadiense apostado en Inglaterra, y que, bueno, lamentablemente fue retornada por haber caído en combate el destinatario, como indica, bueno, este gomígrafo enfrente de Reported Kill, y la etiqueta del dorso, donde, bueno, lamentan comunicar que el destinatario falleció en servicio. Otro ejemplo que ya hemos hablado antes, que eran estas tarjetas de agradecimiento por el envío de tabaco a tropas canadienses luchando en Europa, que, bueno, hay muchos modelos diferentes, no todos tienen alguna referencia a la victoria, algunos no tienen nada, sí hay muchas tarjetas, pero bueno, no todas tienen la referencia a la B, como estas dos que tienen la letra B y el código Morse de la victoria, que, bueno, estas acompañaban los envíos de tabaco y les pedían a los soldados que las recibían si por favor les podían agradecer y enviarles estas tarjetas a modo de respuesta. Y bueno, aquí tenemos dos enviadas precisamente a soldados canadienses apostados en Inglaterra, que las retornaron a su país de origen. Y también dentro de Canadá, pero que aún no era una provincia canadiense, estaba Terranova, que recién se unió como provincia canadiense en el 49, pero en este entonces, durante la Segunda Guerra, era aún un dominio británico, y como tal, también, bueno, comenzó a participar en la guerra desde el principio, digamos, desde poco después de que Gran Bretaña declaró la guerra. Y este es un caso particular de la victoria, porque si pueden ver aquí, acá tengo el dorso de una carta de Terranova a Canadá, y a la derecha amplío esta imagen de la faja de censura, donde, si se fijan aquí abajo, la faja de censura tiene impresa el código Morse de la victoria, los 3 puntos y la raya. Este fue el primer caso que descubrí yo de referencias a la victoria en censuras. Luego encontré otra, vamos a ver una más aquí, y hay en otros continentes, pero son bastante pocas. Esta fue la primera que descubrí. Y acá tenemos esta carta de junio del 42, de Rockwood, en Terranova, a Sarnia, Canadá, con bueno, la censura que acabo de mencionarles con el Morse de la victoria. Seguimos con las colonias británicas y llegamos a Bermuda, que, como ustedes ya saben, bueno, tuvo una importancia estratégica enorme, no solo como una base militar, sino principalmente por su ubicación geográfica, que estaba en el medio del trayecto de las rutas transatlánticas, y bueno, fue un centro de censura importantísimo en esas rutas. Y bueno, una vez más, colonia británica se sumó tempranamente a la campaña de la victoria, y aquí tenemos esta carta registrada, enviada de Hamilton, la capital de Bermuda, a Columbia, en Estados Unidos, el 18 de diciembre del 41, con esta
esta marca primer día, donde se ve, bueno, la B de la Victoria y dos aviones que, si prestan atención, lo que están transmitiendo son precisamente los 3 puntos y la raya, el morse de la Victoria. Otros ejemplos, otros gomígrafos utilizados en Bermuda durante la guerra. Tenemos este de la izquierda, que es uno de los más frecuentes, si bien no abunda, lo he visto varias veces en rojo y en azul, que tiene la B, la típica B, dice For Victory, y Bermuda más pequeña entre medio. Y bueno, y acá tenemos esta carta, ¿no?, por superficie de St. George, perdón, de Ireland Island a Kent en Inglaterra, y la de arriba de St. George a Connecticut en Estados Unidos, también con una marca con la B y el morse. Si se fijan, esta del 41, a la izquierda del 43, esta ya es más infrecuente tan tarde. Avanzamos con las colonias, tenemos también en el Caribe a Jamaica, y acá tenemos dos lindos ejemplos. El de la izquierda, bueno, es un caso privado, seguramente algún filatelista que envió esta tarjeta desde Halfway Tree en Jamaica hacia Cincinnati, también en Ohio, con el morse y la B Victoria preimpreso, y el pedido de retornarlo a los 5 días. No tiene esto escrito el sobre, solo que no es el scan del vendedor, no pude escanear la pieza, porque aún no me llegó. Y la de la derecha, mucho más interesante, es enviada desde el Gibraltar Camp en Jamaica, que fue un campo para alojar a judíos, a refugiados judíos provenientes de Gibraltar y algunos de Polonia y Holanda, que funcionó, bueno, entre el año 40 y el 47. Y acá tenemos bueno, una carta enviada de dicho campo hacia Kingston, la capital en Jamaica, con la marca del campo, Gibraltar Camp, dos marcas del campo, libre de porte, y detrás esta marca de la Victoria en recuadro en violeta, dice Before Victory. Y acá abajo, bueno, les dejo un link por si quieren leer más de este campo Gibraltar de refugiados judíos allí durante la Segunda Guerra. Tenemos Granada, también, que no es la Granada de Rafael, sino la Granada del Caribe, donde también en este caso solo conozco el uso de viñetas, no he visto otra forma de representación de la Victoria, ni gomígrafos, ni hay sellos, ni nada, sí hay viñetas, y tenemos estos dos ejemplos. El de la izquierda, aunque parezca impreso en el sobre, es una viñeta. Yo he visto otras y está pegado en otros lugares, he visto otras piezas. Está circulada de Guyab, en Granada, el 21 de diciembre del 41, hacia Oakland, en California, con la viñeta pegada allí en la esquina superior izquierda y con la censura británica encima, que no deja lugar a dudas de que la viñeta se pegó allí en el origen. Y la de la derecha tenemos otra de Granada, también enviada de St. George hacia Washington, con una viñeta roja, tiene el morse, la B, y abajo, como mencionaba antes, el pentagrama con las notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no?, que coinciden con la B de la Victoria. Y bueno, nuevamente no hay duda de que circuló porque le aplicaron la censura encima. Y acá llegamos a otro caso interesante, que es la isla de Montserrat, otra colonia británica, que es el segundo caso en América que aplicó alguna referencia a la Victoria en la faja de censura. Digamos, hubo censura en la isla de Montserrat, no es muy común, así que encima, bueno, tuvo varias fajas, así que de por sí la censura de Montserrat no es muy común, y encima, bueno, la que tiene la marca de la Victoria también no se ve muy frecuente, así que es bastante difícil y rara de encontrar. Y acá tenemos esta pieza registrada aérea, enviada de Plymouth, en Montserrat, hacia New York, con esta faja de censura que aquí amplíe debajo, y si se fijan, lo marcado en rojo, nuevamente tiene los 3 puntos y la raya del morse de la Victoria.
Digamos, es el segundo caso en América que tienen esto en la faja de censura. Solamente Terranova y Montserrat. No he visto otros. He visto en otros continentes, pero no en América. Y seguimos por el Caribe y ya pasamos a América Central, que tenemos aquí esta pieza de Antigua, donde nuevamente, si se fijan, es una pieza aérea enviada de San John, la capital de Antigua, hacia New York, y aquí, debajo de la censura, se llega a ver que está preimpreso nuevamente el Morse, la B, y el B for Victory, ya impreso en el sobre ahí que salió de Antigua. Y a la derecha tenemos un caso de British Honduras, hoy Belice, que en ese entonces aún colonia británica, que como todas las colonias, bueno, apoyó también a su corona con la marca de la victoria, y en este caso es una marca privada del Royal Bank of Canada, como se ve en el dorso, y si ven aquí, dice 5 de abril del 46, yo luego pude encontrar piezas circuladas en abril del 45, cuando aún la guerra estaba en curso, así que la marca se usó durante la guerra y postguerra. Y ahora pasamos a las colonias en Sudamérica. Tenemos la Guyana Británica, que, como pueden ver aquí, se envió esta carta desde Georgetown, la capital, hacia Montreal, en Canadá, y se canceló el sello, una vez más, con un matasellos con la B y el Morse de la victoria. Y yo creo que esta viñeta se aplicó al destino, porque ahí se ve Fort Victory, pero abajo dice Bullman Bros. En Winnipeg, en Canadá. Entonces tal vez esta viñeta la hayan aplicado en destino, en Canadá. A no ser que, bueno, justo alguien en Guyana Británica la tuviera, pero bueno, siendo que la carta está dirigida a Canadá, es probable que la hayan agregado allí en algún momento. Y tenemos ahora, ya cubrimos las colonias británicas, y tenemos las colonias francesas en América, donde, bueno, hay varias. Está Saint-Pierre-et-Miquelon, ahí al costado de Canadá, y en el Caribe tenemos varias islas, Martinica, Guadalupe y otras, pero lamentablemente de esas islas no he podido encontrar material aún. De la única colonia francesa que tengo es de Saint-Pierre-et-Miquelon, que es esta carta, que se envió, bueno, en el 42, lamentablemente no se ve bien el mes y el día, hacia Montreal, con una viñeta del cierre, con el típico gallo francés, formando una B y la leyenda Francia Libre. Esta viñeta se usó en varias colonias, la he visto también en Zanzíbar, que tenía administración francesa entonces, y en algunas otras colonias, pero también se usó en Saint-Pierre-et-Miquelon. También existe la colonia, ¿no?, de la Guayana francesa, pero también lamentablemente no he visto piezas referentes a la victoria en esa colonia. Así que esta es la única que tengo de colonias francesas. Y también en América había colonias holandesas, que había varias. Teníamos estas islas del Caribe, Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, y también estaba, bueno, Surinam, que es la Guayana holandesa, y bueno, de igual manera que las demás colonias, cuando el eje invadió Holanda, también sus colonias se sumaron a la campaña, ¿no?, apoyando a su corona para que, bueno, peleando, ¿no?, por la victoria y la libertad de esos países. Y aquí tenemos esta carta aérea enviada de Willemstad, la capital de Curazao, hacia New York, con al dorso una marca en recuadro que dice B para la victoria. Y tal vez pueda llamar la atención que parezca que está en español, pero en Curazao se habla holandés, inglés y papiamento, que es como un derivado de un antiguo lenguaje colonial que tiene parte de español y otras lenguas. Y en papiamento
la victoria se escribe así como está acá, que parece español, pero no lo es papiamento que se habla allí en Curazao, en estas islas holandesas. Aquí les dejé un link para que lean de este idioma, que es simpático. Tenemos algo más de material de Curazao. Como pueden ver aquí a la izquierda tenemos este sobre, ¿no? Un primer vuelo inicial de Willemstad, la capital, hacia Miami, varias escalas de KLM, y pueden ver acá que el sobre oficial de KLM tiene la B y los 3 puntos y la raya también allí impresos. Y acá a la derecha tenemos otra carta de Curazao. Disculpen esto, no lo he configurado. Tenemos esta carta de Curazao a Akron, en Ohio, con al dorso esta marca circular de la victoria, pero yo creo que en este caso la marca fue aplicada en destino. Debo averiguar más de algunas marcas de esto. En algunas he encontrado registros de privados y todo que creaban estas marcas. Otras marcas aún no he encontrado registros, pero yo creo que esta fue aplicada en destino al llegar a los Estados Unidos. Y como mencionaba antes, tenemos la otra colonia holandesa en Sudamérica, que es Surinam, o la Guayana holandesa, que también se sumó al apoyo a su corona, con la campaña de la victoria, con la censura, con todo. Y aquí tenemos esta carta enviada de Paramaribo, la capital, en agosto del 41, también en un uso temprano, hacia Buffalo, en Estados Unidos, con la B roja, esta de la victoria, y esta viñeta al dorso cerrando. Esta viñeta la he visto también en otra correspondencia de Surinam también. He visto 2 o 3 piezas con esta viñeta usada como cierre. Y la he visto hacia otros destinos, así que seguramente fue puesta en Guyana, en Surinam, porque es el factor común de esas piezas. Y aquí tenemos un ejemplo más de Surinam, con este sobre, bueno, que fue por el primer día de esta misión, con el sobre, con esta imagen preimpresa, con bueno, la clara referencia a la victoria y a la colaboración de las naciones, enviada en noviembre del 43 hacia New York, con esta referencia a la victoria. Y esta censura de Surinam. Y como les mencionaba al principio, dije, bueno, ahora ya vimos la parte colonial de América, ahora vamos a ver lo que fue Estados Unidos, que es un caso especial, y luego vamos a ver por los países iberoamericanos. Entonces, como ya saben, los Estados Unidos entraron en la guerra luego del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, pero en este caso en particular de los Estados Unidos, ellos ya habían tenido alguna participación en la campaña de la victoria antes del ataque, pero en esa ocasión era en apoyo a sus aliados británicos. Entonces, tenemos esas 2 etapas de la campaña de los Estados Unidos. La pre-Pearl Harbor, donde era en apoyo hacia sus aliados británicos, y la que fue posterior a Pearl Harbor, donde la campaña se disparó enormemente y ya tenía otro tinte la campaña, más patriótico, más en pos de ellos de pelear por la victoria y vengar lo sucedido en Pearl Harbor. Entonces, aquí tenemos a la izquierda una pieza, seguramente un sobrehecho por algún privado, enviado desde Buffalo a Minneapolis el 30 de septiembre del 41, como pueden ver, antes de Pearl Harbor, con una referencia ineludible a la victoria, ¿no? La B y el Morse, y además la leyenda, "To Adolf, you know you're doomed". Así que bien clara la referencia. Y acá a la derecha ya tenemos una posterior, de cuando Estados Unidos ya estaba en guerra, también de Newark, el 10 de junio del 44, hacia Connersville, en Indiana, con estos sobres ilustrados patrióticos, de los que hay docenas y docenas, son muchísimos. Pero aquí pongo uno a modo de referencia, con la B y las leyendas de la victoria. Otros ejemplos, como saben, luego en 1942, ya estando en guerra, los Estados Unidos emitieron este sello violeta que dice "Win the War", con la típica águila alemana formando una B.
Bueno, y aquí tenemos esta linda etiqueta de encomienda registrada, enviada por The North National Bank en Seguin, Texas, hacia la Reserva Federal de los Estados Unidos en San Antonio. Y bueno, franqueada por $2 con 3 centavos, usando uno de estos sellos de la victoria. A la derecha tenemos, bueno, otro caso, un sobre privado seguramente, enviado ahí vía aérea, de Detroit a Kansas, con la B y la siempre presente representación en Morse. También en el caso de los Estados Unidos hubo mucha emisión de viñetas, pero en este caso estaban reguladas por la Postal Stamp Society de Chicago, que revisaba las propuestas de viñetas, no solo de la Victoria, sino de muchas otras, pero incluida la de la Victoria, y ellos emitían la aprobación y su certificado. Entonces podemos encontrar que muchas de las viñetas de la Victoria de los Estados Unidos, cuando las encontramos con el borde de plancha o planchas enteras, podemos ver que tiene el número de certificado y la aprobación por esta Postal Stamp Society. Y aquí tenemos una enviada de Columbia Riverside, con una viñeta emitida por la British American Ambulance Corps en octubre del 41, que fue aprobada con el certificado 126. Por suerte pude conseguir, digamos, un fragmento con un borde de hoja de esta viñeta donde aparece esta información. Y luego encontré documentos, ¿no?, de la emisión también. Y no solo hubo viñetas y sobres preimpresos, sino, como también, si se fijan aquí a la derecha, en este sobre enviado, ¿no?, por la Marina de los Estados Unidos, con censura naval también, enviada desde San Francisco a Ketchikan, en Alaska, y cancelado, es un entero, cancelado con esta marca La Victoria. Se fijan, bueno, es US Navy, la fecha, y entre las rayas tiene el Morse y se ve for Victory. Digamos, en una marca militar usada ahí por la Marina. Y este es un caso especial, muy interesante, muy raro, que en el transcurso de la guerra, los japoneses, ya estando, bueno, por supuesto en guerra con Estados Unidos, usaron su radio para difundir propaganda apuntada a distintos países, como algunas colonias británicas cercanas, como podían ser Australia, por ejemplo, y en ocasiones forzaban a algunos prisioneros a que leyeran mensajes por la radio, para que, sabiendo, ¿no?, que sus países iban a escuchar esa radio y iban a captar los mensajes porque les interesaba escuchar la información de esa radio de los prisioneros. Y hubo ocasiones en que algunos receptores de los Estados Unidos grabaron los mensajes en disco de pasta y lo enviaron a los familiares de los prisioneros que están transmitiendo los mensajes. Y aquí tenemos un ejemplo de eso aquí a la izquierda, que si se fijan abajo dice Recorded Message from American Prisoner of War Internet in Japan. O sea, lo que mencioné recién. Gente en la costa oeste de los Estados Unidos captó estas transmisiones de radio, las grabó y se las envió por correo a los familiares de los prisioneros que están transmitiendo el mensaje. Y bueno, fue franqueado con sellos de la Victoria, y algunos de estos discos, que aquí amplio a la derecha, incluso dentro del disco tienen referencia a la Victoria, como pueden ver aquí, la B y el código Morse. Así que bueno, estas piezas son muy, muy raras, muy difíciles, y bueno, son realmente escasas. Creo que he conocido la existencia de 4 o 5, no más. Y para variar también, los Estados Unidos emitieron muchísimas tarjetas postales. Las tarjetas postales, bueno, es un medio fabuloso de propaganda, de transmitir ideas, ¿no?, con imágenes poderosas, e hicieron mucho uso de eso. Y aquí tenemos un lindo ejemplo de una serie emitida en el 41 por la editorial Ticknor Bros, mostrando, bueno, diferentes representaciones del AB y también las diferentes fuerzas del ejército, o también los trabajadores, mostrando que, bueno, que estaban todos juntos por la victoria.
Otro típico ejemplo, que bueno, nació en los Estados Unidos, es el B-Mail, que, bueno, ya copiando al Airgraph británico. Ellos implementaron la misma idea. No voy a ahondar en detalles de cómo funcionaba el B-Mail porque ya ustedes lo conocen. Pero bueno, por naturaleza, el B-Mail, digamos, todos corresponden a la campaña de la victoria, ¿no? La B de B-Mail hace referencia a la victoria. Como pueden ver, también tiene el Morse presente. Entonces, bueno, aquí tenemos a la derecha un ejemplo que no fue microfilmado, circuló internamente dentro de los Estados Unidos, de Los Ángeles a San Francisco, franqueado con uno de los sellos de la victoria, y bueno, una viñeta adicional. Y a la izquierda tenemos, bueno, un uso tardío, usado en 1947, por supuesto no microfilmado, se usó el formulario como una carta, enviado desde Nanking a Chongqing ahí en mayo del 47. Y como también ustedes ya saben, algo siempre muy lindo de los emails interesantes, bueno, son los email ilustrados, que tienen motivos para todos los gustos, y también hay motivos de la victoria. Más allá de que por naturaleza todos los emails son de la victoria, hay algunos, disculpen, algunos que además tienen dibujos referidos a la victoria, como este del medio. Hay varios más, pero bueno, este es el que tengo yo por lo menos. Otro lindo ejemplo, una pieza linda para incorporar a las colecciones, bueno, son los negativos de los emails. En este caso era un negativo para pruebas de densidad del microfilm. Pueden ver que ampliando el negativo que dice sample email, entonces bueno, tomaban unas muestras de alguna de los emails que llegaban para hacer algunas pruebas, impresiones, ver bueno, la densidad, cómo salían antes de imprimir masivamente los demás. Bueno, entonces un negativo usado en estas pruebas. Y acá llegamos a otro capítulo interesante del que yo he hablado en otras charlas, que es un caso de la guerra postal, de la Postkrieg, como dicen los alemanes. ¿Y qué sucedió? Como hablamos antes, los Estados Unidos en 1942 habían emitido este sello, disculpen esto, este sello de la B, del águila con la B. Y lo que sucedió fue que el gobierno alemán, luego de recibir cartas, por ejemplo, como esta, que está enviada de Estados Unidos a un prisionero norteamericano en un campo de prisioneros en Alemania, se quejaron a través digamos, de mensajeros suizos, se quejaron con los Estados Unidos por el uso de estos sellos que hacían referencia a la victoria y al triunfo aliado. Entonces, a consecuencia, el correo de los Estados Unidos emitió estas instrucciones referidas a, disculpen, esto me está volviendo loco, digamos, el 25 de enero del 44, el Postal Bulletin de los Estados Unidos emitió estas instrucciones para la correspondencia dirigida a prisioneros norteamericanos recluidos en Alemania, donde se hace referencia a no usar, como se fijan aquí, material que incluya, por ejemplo, referencias a Before Victory, Win the War, y otras referencias, ¿no?, similares, por ejemplo, bueno, de comprar bonos de guerra, bonos para el ahorro, etc. Entonces, a pedido de Alemania, con intermediario de Suiza, solicitaron al correo de los Estados Unidos que no se use más material referente a la victoria en correspondencia dirigida hacia prisioneros en Alemania. Y, por supuesto, eso entró en vigencia y comenzaron a haber problemas. Y tenemos por ejemplo, esta carta de la izquierda, que está dirigida a un prisionero norteamericano, nuevamente internado en Alemania, usando sellos de la victoria, y esta carta ni siquiera salió de Estados Unidos, se retornó al remitente, como dice aquí, para ser corregida, haciendo referencia a esas instrucciones que mencionaba antes del boletín postal de 25 de enero del 44, para evitar estas quejas, ¿no?, o problemas con Alemania a la hora de la correspondencia con prisioneros de guerra.
Disculpen esto. Y a la derecha tenemos un Gmail, que también por su vínculo con la victoria, por supuesto, tampoco estaba permitido. Y acá hay uno que estaba dirigido hacia un prisionero alemán, un prisionero norteamericano en Alemania, y le agregaron la marca Unmailable, y dice No be mailed to prisoner of war. O sea, nuevamente la misma referencia. Todo este tipo de material, ya sea el Gmail o los sellos postales con referencia a la victoria, ya no estaban permitidos en los envíos a prisioneros de guerra norteamericanos en Alemania. Y el mail no era enviado y se retornaba al remitente. Y ahí terminamos con Estados Unidos y pasamos ahora a, bueno, los países de Iberoamérica, ¿no? Todos los hispanoparlantes y Brasil. Y acá, como mencioné al principio, el caso fue muy diferente a las colonias porque inicialmente todos estos países eran neutrales, entonces no, bueno, no participaron en la guerra ni tampoco en la campaña. Pero, como mencionaba antes, hubo un evento que fue bisagra y fue el ataque a Pearl Harbor, donde, bueno, a raíz de ello, muchos países declararon la guerra, aproximadamente la mitad, otros lo declararon en años posteriores y algunos muy, muy cerca del fin de la guerra. Y algunos empezaron, luego de sumarse a la guerra, tuvieron su participación en la campaña de la victoria. Pero vamos a ver también que en el caso de estos países, también hay varios casos donde los países tuvieron material referido a la victoria antes de lo sucedido en Pearl Harbor, cuando aún todos eran neutrales y cuando aún ni siquiera Estados Unidos estaba en guerra. Pero hay una explicación de por qué de esos. Hubo unos eventos importantes previos a Pearl Harbor que también marcaron el camino hacia la colaboración sudamericana, bueno, sudamericana, no, iberoamericana, y lo que luego se conocería como la defensa continental, que seguramente sea un término que les suena conocido. Entonces vamos a ver un poco esos eventos. Hubo algunos antecedentes, incluso antes de la guerra, de reuniones interamericanas, ¿no? De todos los países americanos, como bueno, hubo una en Buenos Aires en el 36, una conferencia interamericana de consolidación de la paz. No voy a dar detalle de esos, porque lo que importa son los siguientes. También hubo en Lima en el 38, la octava conferencia internacional americana. Pero lo importante son las que tienen lugar ahora, luego del estallido de la guerra. Y tenemos que entre el 23 de septiembre de 39 y el 3 de octubre del mismo año, tuvo lugar en la ciudad de Panamá una reunión de consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores de todas las repúblicas americanas. Y allí, bueno, ya con la guerra en curso, de momento solo en Europa, pero bueno, los países americanos ya preocupados se juntan, los ministros de Relaciones Exteriores, para analizar diferentes temas. Es un documento muy largo, muchos aspectos, no lo voy a dar todos los detalles, pero sí, por ejemplo, acá se menciona digamos, el decreto número 2, habla sobre si con el propósito de los gobiernos americanos tengan informaciones completas sobre las medidas de neutralidad dictadas por las repúblicas americanas mientras dure el conflicto bélico europeo. Es decir, bueno, poniéndose todos de acuerdo en cuanto a, bueno, mantener esa neutralidad. Y luego dice, bueno, recomendar que los gobiernos de las repúblicas americanas envíen a la Unión Panamericana los textos de todas las leyes, decretos y reglamentos aprobados en cada país respecto a su neutralidad durante el actual conflicto bélico europeo. Entonces, bueno, ya empiezan a haber arreglos, acuerdos en comunes referidos a la guerra, aún en cuanto a la neutralidad, porque todavía estaban todos fuera de la guerra, pero sí ya empezaban a coordinar acciones. Y también, bueno, en el documento se tratan cuestiones económicas, coordinación de medidas policiales y judiciales para mantener la neutralidad, entre otros. Pero bueno, fue un primer antecedente, ya con la guerra en curso, de colaboración entre los países americanos. Luego tenemos que entre el 21 y el 31 de julio de 1940 tuvo lugar en La Habana
la segunda reunión de los mismos ministros de Relaciones Exteriores. Ya la guerra más avanzada, y acá ya empiezan a verse temas que de alguna manera empieza a afectar a los países americanos. Se mencionan casos de incursiones hostiles en aguas territoriales de países americanos, y se tratan temas de apoyos a refugiados, más temas de coordinaciones policiales. Pero más allá de eso, lo importante es que también aquí, con esta reunión en La Habana, se empiezan también a coordinar la asistencia y cooperación defensiva de los países americanos ante potenciales ataques. Y aquí, por ejemplo, pongo también un extracto de uno de los tantos decretos que menciona ese documento, donde dice que bueno, la segunda reunión de estos ministros declara que todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía o independencia política de un Estado americano, será considerado como un acto de agresión contra los Estados que firman esta declaración. En el caso que se ejecuten actos de agresión o de que haya razones para creer que se prepara una agresión por parte de un Estado no americano contra la integridad o inviolabilidad del territorio, contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano, los Estados signatarios de la presente declaración consultarán entre sí para concertar las medidas que convenga tomar. Y luego dice, los Estados signatarios, entre todos ellos o entre dos o más de ellos, según las circunstancias, procederán a negociar los acuerdos complementarios necesarios para organizar la cooperación defensiva y la asistencia que se prestarán en la eventualidad de agresiones a que se refiere esta declaración. Entonces, como pueden ver, esto todavía es julio del 40, todavía Pearl Harbor no había sucedido, pero ya había preocupación entre los países americanos y ya estaban coordinando y planeando estrategias y planes defensivos. Y finalmente tiene lugar la tercera reunión de los ministros en Río de Janeiro entre el 15 y el 28 de enero de 1942. Esto sí ya es post Pearl Harbor, entonces ya Estados Unidos y varios estaban en guerra. Entonces ya, bueno, aquí el documento toma otro cariz, digamos, ya otro tono, ya se habla de las rupturas de relaciones diplomáticas con los países del eje, se coordina la producción de materiales estratégicos, el sostenimiento de la economía, la movilización de transportes aéreos, marítimos, terrestres y fluviales, y también se dan recomendaciones sobre la ruptura de relaciones comerciales con los participantes del conflicto, y la prevención y represión de actividades subversivas en los países americanos. Es decir, como ven, digamos, todo esto eran recomendaciones, luego cada país optó por aplicar unas u otras o de diferente manera, pero toda esta coordinación y los lineamientos generales sí se fueron definiendo en estas reuniones de todos los ministros del exterior de América. Y otro punto importante en esta tercera reunión es que también se coordinan las actividades de inteligencia e investigación para prevenir actividades contra la seguridad americana, que también de aquí luego surgieron, digamos, los fundamentos y los puntapiés para mucha de la censura sudamericana. Digamos, los Estados Unidos ya al estallar la guerra establecieron su censura, pero luego muchos países americanos también con este antecedente también impusieron la censura en sus respectivos países. Y aquí, a modo de resumen, también yo tengo algunos documentos que son los boletines de la Unión Panamericana, que salían, bueno, todos los años, en los últimos años de la guerra emitieron varios por año, donde hay informes por país, declaraciones de cada país, el estatus de cada país, como hay muchísima información, pero acá también, bueno, menciona las fechas relevantes, la declaración de guerra a Alemania, a Italia, a Japón, a otros países, la ruptura de relaciones diplomáticas de cada uno de los países de América. Así que bueno, esto lo pongo aquí a modo de referencia. Y bueno, ya hablamos mucho de introducción, mucha teoría, así que vamos ahora al grano con el material postal, que es lo que nos atrae todos aquí. Y bueno, empecemos nuevamente de arriba hacia abajo. Vamos por México.
que es el primero de estos iberoamericanos, ¿no? Y tenemos que, bueno, México declaró la guerra a Japón, Alemania e Italia el 22 de mayo del 42. Y aquí, en general, el material de la victoria conocido de México es posterior a la declaración de guerra, aunque, por ejemplo, existe esta pieza que está enviada el 31 de octubre del 41, desde México, del Distrito Federal, hacia Filadelfia, en octubre del 41, es decir, todavía no había ocurrido el ataque a Pearl Harbor, ni estaba Estados Unidos en guerra. Tiene esta marca, puede haber sido algún privado, o puede, bueno, o puede ser falsa, hay que analizar. Pero como hay repetidos antecedentes de usos privados antes de la declaración de la guerra de la mayoría de los países americanos, y hay algunos que es indiscutible que circularon, como vamos a ver más adelante, podría llegar a ser que fuera válido. Pero bueno, de momento es una pieza con cierta duda. Ahora sí, ya sin dudas, tenemos que en el 43, ya estando en guerra México también, emite esta serie de enteros que hay para correo aéreo, perdón, y con acá una clara imagen de referencia a la victoria con la B, y dice la leyenda: México ayuda a la victoria. Que bueno, aprovecho aquí nuevamente a agradecerle a Jaime que me envió estas piezas que incorpora a mi colección, así que bueno, nuevamente muchas gracias, Jaime, y ya compartiremos algún asado por allí, no me olvidé. Y bueno, aquí tenemos a la izquierda este envío en marzo del 46 desde México, el Distrito Federal, hacia Los Ángeles, con este entero aéreo de 30 centavos, circulado. A la derecha tenemos otro de los enteros con otro facial de 25 y con franqueo adicional, enviada registrada aérea, también desde el Distrito Federal hacia Westfield en Estados Unidos, con, bueno, una vez más, esta referencia a la victoria. Y el tercer ejemplo de esa serie es este que se ve a la izquierda, que, bueno, también enviada en julio del 44, aún con la guerra en curso, hacia Los Ángeles, bueno, también con la referencia de victoria, es el tercero de la serie, ¿no? El franqueo adicional. Y acá a la derecha hay otro ejemplo, que es otro entero, que como pueden ver a la izquierda, tiene esta imagen de alguien trabajando ahí, un herrero, una forja, que dice acero mexicano para la victoria. En este caso, enviada de Monterrey a Londres, insuficientemente franqueada, por lo que bueno, la tasaron y pagaron al destino los 3 peniques que faltaban. Tenemos también en el Caribe a Cuba, que declaró la guerra a Japón el 9 de diciembre, digamos, 2 días luego de Pearl Harbor, y a Alemania e Italia el 11, unos días después. Y en el caso de Cuba hay sellos y hay algunos gomígrafos. En este caso tenemos esta carta, que es un envío oficial de la zona franca del puerto Matanzas a Columbus, en Estados Unidos, con al dorso esta marca rectangular que muestro aquí abajo a la derecha, que dice: la victoria será de las Naciones Unidas. Ya que, bueno, pongo el contenido, que fue lo que me permitió saber la fecha, porque no estaba en ningún lado en el sobre, pero por suerte el contenido tiene la fecha, que era el 12 de enero del 43. Como mencionaba antes, tiene sellos, Cuba, ¿y por qué fue esto? Bueno, el 1 de julio del 42, el gobierno cubano decidió imponer una sobretasa obligatoria de medio centavo para toda la correspondencia nacional e internacional para ayudar con los gastos de la guerra. Inicialmente se emitió este valor naranja, y luego a partir del 3 de octubre del 44 se emitió uno azul o grisáceo. Luego, el 16 de octubre, también del mismo año, 44, finalmente se eliminó la sobretasa obligatoria. Pero como había quedado un excedente de sellos de la victoria, el 7 de noviembre se autorizó su uso
el uso de este remanente para pagar el franqueo, ¿no?, de la correspondencia. Entonces aquí abajo tenemos dos ejemplos. El de la izquierda, la carta aérea de La Habana a Buenos Aires, en enero del 44, donde, bueno, además del porte de superficie y la sobretasa aérea, agrega la sobretasa obligatoria de medio centavo, mandatoria para toda la correspondencia, ¿no?, nacional e internacional. Y acá a la derecha tenemos el otro ejemplo que mencionaba, que está enviada de La Habana a Nueva York el 14 de noviembre, es decir, una semana después de que se autorizó su uso para pagar el franqueo. Y bueno, aquí no escatimaron, pueden ver, bueno, pusieron 16 sellos de la victoria, usando ya estos remanentes como franqueo normal de correspondencia para agotar las existencias. Aquí a la izquierda arriba tenemos el otro sello que mencionaba, el azul grisáceo, acá en un uso postal, está enviada del 45, así que ya es uno de los ejemplos que se usó para agotar las existencias, para abonar el franqueo. Y estos dos casos, del de abajo a la izquierda y la derecha, más filatéricos por supuesto, son sobres y tarjetas primer día emitidos cuando se emitió esta serie de la victoria, justamente. Y bueno, pueden ver que agregaron estos gomígrafos muy vistosos con la bandera cubana, la B, democracia y libertad, y el siempre presente código Morse. Y la tarjeta, bueno, lo mismo. Todo el diseño de tarjeta muestra la B y el Morse. Y dice, bueno, emisión de la victoria por la libertad y democracia de América. Vamos ahora a Honduras. Que Honduras, bueno, declaró la guerra también al día siguiente de Pearl Harbor al Japón, el 8 de diciembre, y 5 días después a Alemania e Italia. Y en este caso, bueno, las piezas conocidas por lo menos son todas posteriores a la declaración de guerra, no he visto ninguna previa. Y aquí tenemos esta carta, que está enviada de Olanchito, en Honduras, hacia North Falmouth, el 13 de diciembre del 42, ya con Honduras participando en la guerra, certificada, y bueno, aquí pueden ver esta B violeta, aquí aplicada al frente, ¿no?, de la victoria. Otro ejemplo hondureño, que tenemos esta que está en vía aérea, en abril del 44, desde San Pedro Sula hacia Maywood, en Estados Unidos, con esta leyenda que se ve, van a ver que se ve muy seguido en todos los países americanos, que es las Américas Unidas, unidas vencerán, y abajo la B con el Morse. Y bueno, tiene la doble censura norteamericana, y aquí a la derecha la censura de Honduras, que es bastante infrecuente, y por suerte, bueno, la censura hondureña está puesta sobre el gomígrafo violeta, así que no hay dudas de que esta marca se aplicó en Honduras. Pasamos ahora a Costa Rica, que también, bueno, Costa Rica fue uno de los primeros en declarar la guerra también a las potencias del eje, el 8 de diciembre al Japón y el 11 a Alemania e Italia. Y no solo tienen algunos gomígrafos de la victoria, sino que también en el año 42 emitieron esta serie de 5 sellos, ¿no?, referentes a la defensa continental que hablamos antes, mostrando la bandera de su país con la B encima. Posteriormente hubo otra misión también donde sobrecargaron estos sellos, pero como, bueno, el motivo de esos sellos ya es la sobrecarga en sí, no la victoria, no los incluyo aquí, pero existieron. Y aquí a la derecha tenemos una carta que también la quiero seguir investigando porque está enviada en octubre del 41, es decir, antes de Pearl Harbor y antes de que Costa Rica declarara la guerra también, y los Estados Unidos. Pero ven que aquí tiene, dice en violeta B, victoria de las democracias. Pero está este antecedente, como yo decía, de estos congresos de los ministros de Relaciones Exteriores, donde empezaban a determinar, ¿no?, estas relaciones entre los países americanos, y bueno, entonces hay
manifestaciones como estas tempranas, pero de todas maneras hay que seguir investigándolas. No sé si luego aquí los amigos de Costa Rica tendrán alguna información más, pero hay que analizar más porque esta, por ejemplo, ocurrió antes de que ambos países, origen y destino, Costa Rica y Estados Unidos, participaran, se involucraran en la guerra. Pero sí ya habían tenido lugar estos congresos que mencionaba antes. Y aquí tenemos otro ejemplo, a la izquierda, bueno, uno de esos sellos de 1942, usado en este envío diplomático de San José a Balboa, en la zona del canal, donde, bueno, se pagó el franqueo, ¿no?, utilizando estos sellos de la victoria. Y a la derecha, uno de los gomígrafos que he visto en varias cartas de Costa Rica, con la B y el Morse. Siempre en este color, a veces un poco más oscuro, algo que hay azul violáceo. En esta carta, bueno, de marzo del 42, ¿no?, a New York. Seguimos bajando por el continente, tenemos a Nicaragua, también declaró la guerra tempranamente, a Japón el 8 de diciembre y a Alemania e Italia el 11. Y enseguida, muy rápidamente, el 13 de diciembre, emite 4 sellos postales en relación a la victoria, 2 de superficie y 2 aéreos. Aquí tengo el decreto ejecutivo donde se menciona, no lo voy a leer todo, pero dice: el diseño de estos sellos muestra el símbolo de las Naciones Unidas, la B de la victoria en color rojo, llevando en su base la leyenda Victoria, dentro de la B la esfera terrestre enfocando parte de los continentes de América, Asia, Europa y África, los océanos Ártico y Atlántico, bla, bla, bla. Que bueno, es el diseño que tuvo el sello. Y aquí tenemos esta carta certificada aérea de mayo del 45, de Managua, New York, bueno, franqueada utilizando uno de estos sellos de la victoria, ¿no? Se usaron bastantes desde su misión del 43 hasta varios años luego de la guerra. Y no solo tuvo esos sellos Nicaragua, sino que también existió esta marca circular del Correo de Nicaragua, donde, bueno, más allá de decir Correo de Nicaragua, tiene la letra B, y dentro, escrito de la B, aquí no se ve muy claro, pero dice: luchemos por la, entonces bueno, luchemos por la victoria, digamos, una marca del Correo nicaragüense, haciendo referencia a la victoria también, ¿no?, en este envío, bueno, también de Managua a New York, ahí en agosto del 43. Aquí tenemos un ejemplo de El Salvador, es el único que conozco, no he visto otro. También declaró la guerra en fechas similares, el 8 a Japón, el 12 a Alemania y a Italia. Y vemos que acá, bueno, están enviadas de San Salvador a Brooklyn, Estados Unidos, y al dorso tiene esta marca de la B y el Morse, pero también tiene la Cruz de Lorena, que bueno, uno la asocia más a la Francia libre, así que habría que ver, no sé cómo pudo venir. Creo haber recordado alguna charla que dieron sobre El Salvador, que había bastante franceses o que tenían mucha relación con los franceses. No sé si puede venir por algo por ese lado o por qué, pero bueno, amerita seguir investigando, y de momento es la única pieza de El Salvador que he visto. No conozco otra. Vamos ahora con Sudamérica, ya nos falta poquito. Entonces tenemos Venezuela, estas son de las más recientes que he conocido, que he conseguido. Y tenemos que, bueno, en Venezuela es uno también de los que más tardíamente declaró la guerra. Se la declaró a todos los países del eje en febrero del 45, digamos, ya muy cerca del fin. Y acá, como pueden ver, estas piezas son envíos de particulares, digamos, no hubo emisiones oficiales del Correo de Venezuela respecto a esto, porque fueron neutrales casi durante la guerra completa. Pero, como pueden ver aquí a la izquierda, tenemos un caso, una carta enviada de Maracaibo a Montreal en agosto del 42, donde pueden ver que acá le pegaron esta etiqueta con la B y el Morse, y por suerte, bueno, le aplicaron la censura encima para que no haya dudas de que circuló. Así que esto es un particular, digamos, que usó esta marca de victoria
mucho antes de que Venezuela entrara en la guerra. Así que eso circuló cuando Venezuela aún era neutral oficialmente, pero nada impedía que un privado hiciera estas cosas. Y a la derecha tenemos otra, que cambia de Venezuela también, de Maracaibo hacia Buenos Aires, en junio del 42, cercana a la fecha, certificada, y donde ponen esta viñeta en la esquina superior con, bueno, la mismo símbolo de siempre, ¿no? La B y el Morse. Y aquí otro ejemplo más de Venezuela, nuevamente Maracaibo, no sé si habría alguna asociación o algo en Maracaibo, porque sorprendentemente, bueno, son todas de ese origen, dirigida en este caso a Minneapolis, con, bueno, también esta marca violeta de la B aplicada allí a la izquierda, usada, ¿no? Enviada en agosto del 44, o sea que aún todavía no estaban en guerra. Tenemos ahora Colombia, que también declaró la guerra un poco más tardíamente que algunos países, pero no tan tarde como otros. La declararon a Alemania e Italia en noviembre del 43, pero por ejemplo se conocen algunas piezas previas, como esta que tengo aquí, que se envió de Barranquilla a Nueva York el 30 de julio del 43, con esta marca, con la B y la leyenda que se ve frecuentemente en Latinoamérica de las Américas Unidas vencerán. Al dorso tiene la misma marca también. Tenemos ahora Ecuador, que es otro que declaró también tempranamente la guerra al Japón el 7 de diciembre. Y he visto estas viñetas, que esta carta, bueno, no me gusta mucho, pero es la que he conseguido. Y en un remate que hicieron nuestros amigos ecuatorianos hace no mucho, no recuerdo exactamente cuándo, vi que tienen un fragmento donde mostraban estas mismas viñetas, pero donde por suerte tenía alguno de los sellos ecuatorianos pegados encima. Entonces, bueno, que ayudaba a fundamentar que esas viñetas, digamos, eran usadas en el Ecuador. Si luego alguien de los ecuatorianos aquí presentes tiene más información, se le agradeceré. Pero bueno, aquí tenemos este envío de Ecuador a Buenos Aires. Lamentablemente no se ven las fechas. Bueno, miento, aquí se ve en la recepción en Buenos Aires, se ve 41. Así que es un uso, digamos, muy temprano, cuando ambos países, bueno, habría que ver por la fecha si el Ecuador era neutral o ya había declarado la guerra, pero la Argentina seguro lo era. Así que bueno, pero es un uso del Ecuador a Buenos Aires. Tenemos Japón, perdón. El Perú, que declaró también, es otro de los que declaró tardíamente la guerra, que fue en febrero del 45. Y aquí, bueno, yo las piezas que he visto del Ecuador son anteriores a dicha fecha, nunca vi una luego de declarar la guerra, aunque también, bueno, el rango de fecha para encontrar algo post declaración, bueno, es mucho más complicado, pero nunca se descarta. Y aquí tenemos a la izquierda un sobre, de una carta de Arequipa a Camden, en New Jersey, con el sobre con la B y el Morse preimpreso, certificada aérea de Arequipa a Estados Unidos, con los símbolos de victoria ya preimpresos en el sobre. A la derecha tenemos este caso de también esta otra carta aérea de Pisco a Rochester, con este gomígrafo en recuadro con los mismos símbolos de siempre, aunque yo creo que en este caso pudo haber sido aplicado en destino. Pero bueno, hay que seguir investigando. Y aquí tenemos otro caso interesante de Japón, Japón, no tengo Japón, perdón, disculpen, de Perú. Son dos cartas, ambas de Lima, una a Estados Unidos, la otra a Inglaterra, pero ambas están enviadas por la compañía Duncan Fox Company. Entonces yo inicialmente había conseguido la carta de la izquierda. Tengo esta carta. Y yo he pensado que tal vez la marca de la victoria había sido puesta en Estados Unidos. Pero luego vi esta otra que va a Inglaterra y tiene la misma marca. Entonces aquí la opción puede ser, o bien se aplicó en Perú, o tal vez en algún tránsito cuando pasó por, no sé, la zona del canal, en su tránsito
hacia Londres o hacia Estados Unidos. Pero, digamos, yo inicialmente estaba convencido que se había aplicado a Estados Unidos, pero al ver esta otra pieza con otro destino, pensé que, bueno, tal vez existe la posibilidad de que haya sido aplicada en Perú o tal vez en el tránsito, por ejemplo, en la zona del canal, que estaba de camino hacia los Estados Unidos o hacia, digamos, en su camino a Inglaterra también seguro. Tenemos ahora el Brasil, que es otro que declaró tardíamente, ¿no?, la guerra. Bueno, miento, se declaró al Japón tardíamente, el 6 de junio del 45, pero a Alemania e Italia mucho más temprano. Eh, Brasil tuvo mucha participación en la guerra, envío de tropas, y declaró la guerra en el 42 a Alemania e Italia. Y aquí tenemos algunos casos que son privados y hay una emisión de viñetas. En los casos de estos sobres privados, tenemos por ejemplo estos dos, que están emitidos por la misma compañía, Almeida Land and Company, con base en San Paulo. Y esto que pongo aquí abajo es un scan del dorso, que dice que está autorizado por el Departamento de Prensa y Propaganda, ¿no?, Derechos Reservados, y al frente dice, bueno, concorran para la victoria de Brasil comprando obrazos de guerra. Y esta B impresa, que está en estos dos diseños, con la bandera de Brasil y Estados Unidos y la de Inglaterra abajo, y esta solo con la de Brasil y Estados Unidos, pero en ambos casos también tiene al costado la leyenda de las Américas Unidas, unidas vencerán. O sea, esa leyenda presente que se ve en pomígrafos, en sellos, en sobres preimpresos como estos. Y bueno, aquí tenemos, son dos sobres de esos enviados ambos a los Estados Unidos con censura de San Pablo. Y como mencionaba antes, también hubo viñetas en el Brasil con el mapa de América, la B y la leyenda de las Américas Unidas vencerán. Yo tengo este sobre de la izquierda, que bueno, lamentablemente me gustaría que ojalá la viñeta estuviera cancelada, pero no tengo. Pero sí encontré este otro ejemplo, que bueno, no es muy buena la imagen, pero se ve el uso de la misma viñeta con la faja de censura encima, otras marcas, todo que no dejan lugar a duda de que la marca circuló, ¿no?, en este envío de Brasil a Inglaterra. Tenemos también Chile, ya vamos terminando, que también declaró la guerra a las potencias del eje en febrero del 45, digamos, muy tardíamente, por lo que el material que he visto de la victoria relacionado a Chile es todo anterior a la declaración de guerra, cuando aún eran neutrales. Y aquí abajo a la izquierda tenemos esta linda carta de Talca, a Río de Janeiro, en abril del 42, o sea, 3 años antes de que declararan la guerra, donde se puede ver que usaban este sobre preimpreso que tiene la B, y por suerte, bueno, incluso uno de los matasellos está aplicado encima. Así que bueno, ya es un uso, ¿no?, una aparición de la campaña, ¿no?, de la victoria en Chile, 3 años antes de que ellos se involucraran en la guerra. Y a la derecha tenemos otra carta de Puerto Montt a Los Ángeles, Estados Unidos, con esta B estilizada a la izquierda, usada, ¿no?, en noviembre del 42. Yo creo que esta sí se puede haber aplicado en los Estados Unidos. Pero bueno, a veces cuesta mucho investigar estas cuestiones. He encontrado a veces información de algunas emisiones privadas de la victoria, pero otras aún no, y bueno, tengo que seguir indagando. Pero bueno, este es el material que he visto de Chile. Aquí tenemos otra, que me la regaló nuestro amigo Carlos Vergara. Me sorprendió un día que llegué a mi casa y me encuentro una carta de Estados Unidos, y yo no esperaba nada de Estados Unidos, así que no sabía qué era. Miro el remitente, Carlos Vergara, y yo digo, qué raro, ¿por qué me escribirá? Y al abrirlo, bueno, recibí la grata sorpresa de que me había enviado esta y otras piezas de Chile relacionadas a la victoria, así que bueno, a él también mis gracias nuevamente. Y tenemos esta carta que está enviada en mayo del 42 de Iquique a Windermere, en Inglaterra, que se cerró el dorso con esta viñeta a la victoria, con este, bueno, como con el escudo que usaban en los aviones de la Royal Air Force, con la B encima.
Así que, bueno, también queda un poco la incertidumbre si se aplicó en origen en Chile o en destino al llegar a Inglaterra. No me queda del todo cierto. Debo buscar si encuentro alguna otra pieza con un cierre similar que me ayude a determinar. Tenemos también un caso de Uruguay, en el que solo conozco viñetas, no he visto otro material. Uruguay también es un caso que declaró la guerra tardíamente, el 22 de febrero del 45, y estas son las viñetas, que se ve, bueno, el mapa de América con las banderas alrededor y la leyenda Unidos hacia la Victoria. Yo tengo esta pieza que se ve a la derecha, que tiene las banderas aplicadas al dorso, que está enviada vía aérea de Montevideo a Boston en diciembre del 42, también antes de la declaración de guerra, así que seguramente esto fue emitido por algún privado. Y a la izquierda se ve otra pieza, aérea también a los Estados Unidos, de Uruguay, con la misma viñeta, pero que por suerte le aplicaron la faja de censura encima, así que bueno, no hay duda de que circuló, digamos, que fue aplicada en origen dicha viñeta. Y acá vamos con el último país para cerrar, que tenemos la Argentina, que otro más de los países tardíos declaró la guerra a los países del eje el 23 de marzo de 1945. Y aquí también es un caso interesante porque, como pasó con otros países, hay referencias a la victoria previas a nuestra entrada en la guerra, y como por ejemplo tenemos este caso, que está enviada en febrero de 1943, de Buenos Aires a Congress Park en Estados Unidos, y además de los tránsitos, al dorso tiene esta marca con la B y la leyenda América Libre y Unida. Y si se fijan al frente, también está la marca aplicada aquí debajo del celofán de la censura norteamericana. Así que también eso es un indicio de que la, digamos, la marca realmente se aplicó en origen en ese momento, cuando aún la Argentina era neutral. Digamos, seguramente algún privado que emitió esa marca y la usó, y está esta carta de la Argentina, no, Estados Unidos, con esa marca, que me la envió un amigo de Argentina, de Tucumán, Pablo Paulazo, y bueno, esta carta está en viaje, así que espero llegue pronto y llegue sano, sobre todo. Así que bueno, es un ejemplo temprano de la Argentina. Y además de eso, hubo otras emisiones privadas de viñetas de algunas tarjetas, porque bueno, nuevamente, como la Argentina era neutral, oficialmente el correo ni nadie no podían emitir material de victoria, pero nadie impedía que los privados lo hicieran. Entonces tenemos, por ejemplo, esta tarjeta y esta viñeta, ambas emitidas por una editorial, por la casa Iturrat, que era, bueno, papelera, emitía folleto y otras cosas, y emitían esta viñeta y la tarjeta postal con las banderas de los países aliados, la Francia Libre, Canadá, la bandera de guerra de Inglaterra, perdón, Estados Unidos y la Unión Soviética, y la viñeta con el mismo motivo y la frase símbolo de victoria aliada. Pero también hubo organizaciones privadas, como estas dos viñetas, la de la izquierda y la del medio. La primera, emitida por el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo de la Argentina, de la cual, por ejemplo, era miembro Borges, el expresidente Ilia y otros. He visto también esta viñeta usar un documento emitido por dicha organización, muy interesante, y con firmas de algunos de estos personajes ilustres. Y acá tenemos la otra viñeta del medio, que fue emitida por una organización que se llamaba la Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a las Democracias. Esta, también el doctor Villaronga me ayudó mostrándome que esta viñeta también existe en azul, amarillo y verde, y hay otros diseños también de la misma organización. Y lo interesante es que luego del golpe de Estado del 43 en la Argentina, al mes del golpe, el gobierno de facto decidió clausurar esta Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a la Democracia y a otra organización que se llamaba justamente la Comisión de la Victoria.
clausuraron esas organizaciones. Así que bueno, vaya a saber uno por qué, sean por aliados, por nosotros aficionados al eje o lo que sea, pero bueno, se cerraron esas organizaciones y dejaron de emitir sus viñetas y cortaron su actividad. Y acá para cerrar, simplemente como han visto, bueno, tengo muchos países de América, colonias y no colonias, pero me faltan algunos. Jamás vi material de Victoria de estos países: Bolivia, Paraguay, la Guayana Francesa, Panamá, Guatemala, Haití, y bueno, de otras islas británicas y francesas. Bueno, hay muchas más colonias, ¿no?, que tenían su sello, su correspondencia y todo, pero de las cuales tampoco he visto material. Así que si alguno ve alguna vez material de alguno de esos países o de los suyos propios, les agradeceré si me ayudan y por lo menos me envían una imagen o algo, porque además de coleccionar, yo también voy juntando, digamos, tengo un archivo de imágenes de todo lo que voy descubriendo y encontrando para por lo menos hacer alguna especie de catálogo y tener una idea de la rareza, cuántas existen, qué tipo de material existe de cada país, así que cualquier aporte siempre es bienvenido. Y bueno, no los entretengo más, ya me pasé un poquito de una hora, y esta era la charla que quería darle hoy. Ya habíamos visto al principio una charla, bueno, más genérica, más global de la Victoria, que di hace 2 años, no recuerdo cuándo, y ahora, bueno, quise ahondar más en lo referente a América. Así que espero que les haya gustado, y como siempre, bueno, ahora quedo a su disposición por cualquier pregunta que puedan tener. Y gracias nuevamente por su tiempo y atención. Gracias a ti, Fernando. Muy interesante material que nos has mostrado el día de hoy. Gracias. Me alegro que les haya gustado. No sé si habrán algunas preguntas por ahí o comentarios para Fernando. Miguel. Bueno, felicitaciones, Fernando, muy linda la colección, muy interesante, y bueno, veo que te esforzás buscando muchísimo material. Una pequeña pregunta: cuando vos tenés una pieza donde la viñeta o la marca está al dorso, si la ¿exponés el dorso o exponés el frente? Claro, te entiendo. Sí, bueno, ya he debatido con esto con algunos amigos a veces cuando precisamente diseñaba la colección. Yo soy de la opinión de que, dado que mi tema es la victoria, yo tengo que poner como primera imagen lo que sea de la victoria. Entonces, si la imagen o la viñeta o el gomierfo está en el dorso, yo muestro el dorso. Y tal vez al lado pongo un scan pequeño del frente. Pero digamos, yo me baso en eso. El tema del exhibit es la campaña de la victoria. Entonces, yo tengo que poner en el frente lo que sea, cual sea la referencia a la victoria, porque es el tema del exhibit. Digamos, por lo menos así lo tomo yo. Perfecto, bueno, sí, sí. Yo también me parecía que era así, sí. Sergio. Fernando, muy interesante como siempre Gracias, Sergio. y sobre todo me ha parecido bastante interesante que, bueno, agregues la información de cómo los países de América se fueron poniendo de acuerdo qué hacer. Es una de las cosas que no vi en lo que mostrabas, y de repente está implicado en alguna de esas actividades conjuntas, es el tema de las deportaciones. Por ejemplo, los campos de concentración en Estados Unidos que recibían deportados de países de Latinoamérica, ¿no? Acá en Perú hay una cantidad de japoneses, por ejemplo, que fueron expropiadas sus propiedades y deportados a Estados Unidos, ¿no? A los campos de concentración. Eso no lo vi en tu lista. ¿Dónde es que aparecen esas actividades? Sí, no lo incluí porque, bueno, tal vez justo no tengo una pieza de esos campos, algo para mostrar, pero es verdad lo que vos decís. Y donde se trató de ese tema fue en el tercer congreso, que había tenido lugar en el 42, en Río de Janeiro, que había sido, bueno, post Pearl Harbor, cuando ya los Estados Unidos y varios de los países americanos habían declarado la guerra y todo. Entonces ahí fue donde entraron en juego estas cuestiones, ¿no? De
el internamiento de los civiles de países enemigos y todo eso. Ahora no recuerdo el detalle, pero recuerdo que hay referencias allí sobre refugiados, por ejemplo, e internados también en estos casos. Si quieres luego te puedo compartir, tengo todos los documentos, las actas de estos congresos. Como era muchísima información, bueno, traté de poner algunos puntos nada más, pero hay más información, no recuerdo ahora todo el detalle de lo que menciona sobre este punto que me dices, pero había información, así que si quieres luego yo te puedo compartir estos documentos que los tengo completos. No, sí, bueno, y solo un comentario final. Si bien en Perú se deportaron japoneses, la comunidad alemana que tenía propiedades importantes como unas haciendas enormes, Chiclín, Cartavio, en el norte, no fueron tocados. Y hay correspondencia muy interesante en alemán que uno ve entre esas colonias durante la guerra, e inclusive en clave, que se encontraba. O sea, ahí hay algo un poco interesante por mirar, ¿no? Y sobre todo la correspondencia de japoneses no hay nada, o sea, no he visto nada, pero de alemanes durante la guerra, viviendo, siendo grandes propietarios, sí ocurre, y a ellos no se les expropió nada. Mirá vos, no sabía eso, así que bueno, gracias por la información y es interesante porque, claro, por lo general, en la mayoría de países algo se accionó. En algunos, como por ahí la declaración de guerra fue muy tardía, digamos, en los primeros meses del 45, los ciudadanos alemanes, japoneses, italianos, digamos, no tuvieron problemas durante la mayor parte de la guerra. Y solo recién en esas etapas finales sufrieron algunas de estas cuestiones. Pero en los países que sí, digamos, involucraron la guerra tempranamente, digamos, inmediatamente luego Pearl Harbor o poco después, muchos países sí tomaron acciones respecto de estos ciudadanos de países enemigos más rápido, internamiento, bueno, el congelamiento de cuentas, incautaciones de propiedades, bueno, un montón de temas. Así que bueno, me llama mucha atención y me interesa esto que me menciona de estos alemanes que pasaron, digamos, impunes ese proceso. Muy interesante. Gracias por compartirlo. Gracias, Fernando. No, por nada. Rafael. Hola, Fernando. Tremenda Rafael? presentación. Me imagino que vas a exhibir eso en el futuro, ¿right? Sí. De hecho, la exhibí con Circo Marcos en la expo virtual de Luján, que creo que fue en el 2020, en el primer año de la pandemia. Y ahora, bueno, la quiero llevar a 8 marcos, porque con 5 marcos siento que no estoy mostrando todo el potencial. O sea, con 5 marcos tengo que recortar más de la mitad de lo que tengo. Entonces, digamos, yo sufro con eso porque no puedo mostrar realmente, contar la historia como quiero, así, pero ahora en 8 marcos va a ser diferente. Tenía un comentario sobre la parte, con lo que me habías enseñado de Cuba, que estaba la de la libertad. Esa misión no fue relacionada con la guerra. Fue para conmemorar la liberación de América. Porque en esa misma serie tú tienes Maceo, Lincoln, Bolívar, que están en esa misma emisión. La que tiraron para la guerra, que es muy interesante, fue esta, que es para la quinta columna, que es para evitar la quinta columna en Cuba, que tiraron, que es una serie muy bonita. Es la columna y tiene una gente tratando de romperle una columna, que fue el año después, porque la primera que hablabas era del año 42. Claro. Y la de la quinta columna fue en el año 43, a mitad de ese año. Bueno, gracias por la información. Gracias, Rafael. Gracias. No. Santiago. Felicitando siempre a Fernando, son unas charlas que a mí en lo personal siempre me agrada mucho el tema de la Segunda Guerra. Le quería preguntar a Fernando, yo también hago los sobres de la Segunda Guerra, Carlos, censurados, pero tengo este fragmento que lo compré en una subasta de Guayaquil el año pasado, creo. Desgraciadamente no tiene la parte de adelante, sino solo el franqueo de atrás con el franqueo masivo de la B de la Victoria. La pregunta, bueno, tiene la fecha así porque aparentemente fue enviado a Italia
pero sí tiene por lo menos la fecha, que es el 20 de septiembre del 43. Le quiero preguntar a Fernando si es que le puede, esa es una pregunta, si es que le puede servir, se la puede enviar el momento oportuno. La segunda pregunta, que ya se la hice en el chat, es si es que algún rato se va a animar a hacer un libro de todo el material que tiene, de todas sus investigaciones sobre la Segunda Guerra, que son súper interesantes. Es decir, sería hermoso tener recopilado, obviamente también las imágenes, pero más que nada es la investigación. Primero fue cuando estuvimos en Buenos Aires en el 2019, de las farmacéuticas alemanas, de las empresas alemanas en general, y toda esta parte que es un acertado añadido de su investigación de la Segunda Guerra. Entonces, esas dos preguntas para Fernando, y como siempre, felicitándole porque es súper interesante este tema, ¿no? Bueno, gracias, Santiago, me alegro que te haya gustado. Y me causa gracia que justo muestres ese fragmento, porque es exactamente al que yo había hecho referencia cuando hablaba. Porque cuando... Bueno, es tuyo, solo tienes que darme una dirección y te lo hago llegar, pero desgraciadamente no tenemos correo. Si tengo suerte de salir del país, te enviaré. Tranquilo, no hay apuro. Lado, ¿no? Pero por el momento, con mucha alegría, porque no hay cómo enviarte. Bueno, gracias, me alegra. Y bueno, justo cuando yo mostré la pieza mía, yo hice referencia a un fragmento que había visto, y bueno, y justamente es este que tú estás mostrando, donde por suerte se ve que varios de los sellos están sobre la viñeta, para que no quede duda también de que circuló, digamos, y que fueron aplicados en Ecuador. Sí, están sobre la viñeta, claramente. Sí, pues tengo guardada la imagen de eso, pero por eso me causó gracia verlo, porque lo identifiqué al instante. Y lo que me preguntaba al respecto de... Bueno, con un poco de... Bueno, y después con la que me decía de escribir algo, eso, bueno, sí, ya varios me han hecho el mismo comentario, y tengo pensado tal vez en algún momento hacer alguna especie de catálogo o un libro, porque para que se den una idea, esto de hoy fue solo de América. Incluso tengo más material de América, ni siquiera mostré todo lo que tengo de América. Y después, imagínense, tengo algo equivalente del resto de los continentes también. Entonces, he logrado juntar, digamos, mucho material, y además del material que yo tengo, del que soy dueño, también, como mencionaba antes, fui armándome, digamos, de un banco de imágenes de otras piezas que he visto a lo largo de estos años, para, bueno, a modo de referencia, tanto para ver qué tipo de material existe, como para también analizar rangos, ¿no?, de fechas de uso, tipo de materiales, digamos, qué distintos orígenes, países emitieron. Actualmente, creo, bueno, ya perdí la cuenta, creo que tengo de más de 80 orígenes diferentes con material de la Victoria. Entonces, bueno, por ahí sí ya tengo suficiente material como para armar o escribir algo consistente en cuanto a ese material, y también por suerte puedo ir investigando bastante sobre aspectos históricos referente a la campaña, a la misión de distintos países y todo. Así que seguramente sí, en algún futuro algo escriba al respecto. Excelente, muchas gracias, Fernando. No, a ti, Santiago. Vamos a estar a la espera de esa compilación. Ya vendrá. No me presionen. ¿Otra pregunta o comentario para Fernando? No veo a nadie más. Bueno, Fernando, muchas gracias. Siempre interesante el material que nos presentas, la documentación que le pones ahí a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y la atención. Gracias. Gracias, Fernando. No, El día